Hola, bienvenidos al canal Casos con K de Kilo. Hoy hablaremos del proyecto MKUltra. La operación MKUltra era un programa de investigación secreto de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los Estados Unidos, que trataba de encontrar métodos para controlar la mente. Hay muchas evidencias de que utilizaban señales eléctricas así como drogas para cambiar el funcionamiento del cerebro. El programa emergió gracias a la financiación de la Comisión Presidencial Rockefeller en 1975. El programa MKUltra se inició por orden de Allen Dulles y Andrea Lagunas, el director del CIA, en 1953. El primer jefe del programa fue Sidney Gottlieb. El objetivo principal era producir una droga que obligara al sujeto a decir la verdad. Pero había aproximadamente 150 proyectos de investigación en el programa, y aún no se conoce el propósito de todos ellos. Algunos de los elementos usados en el programa eran la radiación y los psicodélicos, alteradores de consciencia. También se usaron los barbitúricos y la anfetamina simultáneamente, un proceso que se abandonó debido a que la muerte de los interrogados era demasiado frecuente. Los sujetos de las pruebas eran empleados de la CIA, miembros de los servicios militares, médicos, otros agentes del gobierno, prostitutas, pacientes con enfermedades mentales y miembros del público, muchas veces sin que los involucrados supieran lo que se hacía con ellos ni se solicitara su consentimiento. El proyecto MKUltra consumía más del 6% de los fondos de la CIA en 1953. En diciembre de 1974 el New York Times reportó las actividades ilegales realizadas por la CIA en territorio nacional, mencionando unos experimentos con ciudadanos estadounidenses. Pronto siguieron investigaciones del Congreso y la Comisión Rockefeller. Las investigaciones demostraron que el Dr. Frank Olson había muerto por una caída desde la ventana después de la administración de drogas. Sin embargo, la familia Olsen consiguió reabrir el caso en 1994, tras exhumar el cuerpo y hallar indicios de homicidio. La investigación, sin embargo, no consiguió encontrar pruebas concluyentes y cerró el caso en 1996. Experimentos con LSD y microondas. Un documento encontrado en 1955 daba indicios de las prácticas realizadas, ya que daba cuenta de un estudio con drogas que alteraban la conciencia, materiales que ayudaban a inducir rápidamente el estado de hipnosis y sustancias que mejoraban las capacidades de los individuos para soportar la privación sensorial. Entre las muertes más destacadas, se puede citar la de Frank Olson, un bioquímico del ejército de Estados Unidos. Durante el apogeo del MKUltra se le administró LSD sin su consentimiento y este se volvió psicótico. Después de una semana de haber sido administrada esta droga, se lanzó por la ventana de un hotel. En el año 1964, se puso en práctica otra de las fases que formaban parte del MKUltra, llamada MK-Search, y su objetivo era crear un suero de la verdad, que administrado a los prisioneros de guerra, les permitieran obtener toda la información requerida. Las víctimas de esta fase del experimento fueron en su mayoría espías rusos que capturaban. Operación Clímax de medianoche. La llamada Operación Midnight Climax tuvo lugar durante el año 1955. La idea básicamente consistía en permitir a la CIA experimentar con diversas técnicas de utilización de sexo combinado con estupefacientes con el objeto de que algún día podrían servir para extraer información secreta a funcionarios extranjeros. El Servicios Técnico, TSS, de la citada institución, reclutaba prostitutas que recorrían los bares en busca de clientes a los que seducir con ayuda de pequeñas cantidades de LSD introducidas disimuladamente en sus copas. Una vez en el departamento, el capitán George Unteruite, jefe de la operación, filmaba todo lo que sucedía a través de un falso espejo. Asesinos programados. Una de las prioridades de MKUltra era crear el espía perfecto. Un agente que no pudiera revelar información comprometedora aunque fuera torturado hasta la muerte, alguien que cumpliera con ciega eficacia cualquier orden con la que se lo hubiera programado, incluido el asesinato. Se trataba de fabricar auténticos robots humanos. En 1967 fue arrestado en Filipinas el puertorriqueño Luis Castillo acusado de planear el asesinato del dictador Ferdinand Marcos. El caso fue exhaustivamente estudiado por la Oficina Nacional de Investigación Filipina, que obtuvo unos resultados cuanto menos sorprendentes. Los análisis psiquiátricos dictaminaron que a Castillo le habían inducido, mediante hipnotismo, al menos 4 personalidades diferentes. En ocasiones decía ser el sargento Manuel Ángel Ramírez, del Mando Aéreo Estratégico en el sur de Vietnam.
Presuntamente, Ramírez era el hijo ilegítimo de un misterioso fumador en pipa, un alto oficial de la CIA, que respondería a las iniciales AD, Allen Dulles, director de la CIA. En otra de sus personalidades, Castillo aseguraba ser uno de los asesinos de Kennedy. Posteriormente, en el transcurso de una sesión de hipnosis, declaró que la orden de llevar a cabo el magnicidio le había sido introducida en el cerebro mediante técnicas de control mental. En la historia contemporánea existen casos similares, como el de Siran Siran, asesino de Robert F. Kennedy, James Earl Ray, autor de la muerte de Martin Luther King, Mark David Chapman, asesino de John Lennon. E incluso hay quien incluye en esta categoría de posibles asesinos programados a Lee Harvey Oswald, el presunto asesino de John F. Kennedy, y a Jack Ruby, el sicario que 24 horas después acabó con su vida. La trampa psicodélica. Durante los años 60 la Agencia Central de Inteligencia encontró una utilidad digna para tantos estudios con la famosa droga LSD. La Rand Corporation llevaba tiempo investigando sobre el posible impacto social y, sobre todo, político del consumo de LSD sobre la población. La vinculación de esta empresa, con sede en la ciudad californiana de Santa Mónica, con la CIA es un hecho de sobra conocido entre los expertos en inteligencia. Basta decir que James Schlesinger, exdirector de la CIA y exsecretario de Defensa, está en la nómina de la Rand como analista estratégico, y que el presidente de esta empresa, Henry Rowen, había ocupado en la CIA el cargo de jefe del Mando de Inteligencia Nacional. Los técnicos de Rand estaban muy interesados en la influencia del consumo de LSD en la población y, más concretamente, en la posibilidad de que el consumo de alucinógenos pudiera favorecer la inactividad política de ciertos elementos especialmente molestos. Esta idea fue recogida en última instancia por los técnicos del Instituto Hudson, quienes propusieron utilizar el LSD como arma contra el movimiento juvenil que en los años 60 amenazaba con socavar la estabilidad política estadounidense. El director del instituto, muy interesado en todo lo referente al control social, siguió muy de cerca el tema, estudiando con detenimiento la cultura hippie y su relación con el mundo de las drogas. A raíz de estas investigaciones, considerables cantidades de LSD aparecieron en 1965 en las universidades, ambientes bohemios y radicales de Estados Unidos. La cultura del ácido pronto se convirtió en una de las señas de identidad de la rebeldía juvenil de la época. Sin embargo, esto no fue en modo alguno un fenómeno espontáneo. Aquellos que durante la década de las flores deificaron el LSD, llegando a pensar que era el remedio químico ideal para esparcir la paz y el amor en el mundo, no tenían la menor idea de que la CIA estaba utilizando esa sustancia como un arma más en sus planes de manipulación social. Tampoco podían imaginar que la mayor fuente abastecedora del mercado negro de ácido lisérgico durante finales de los 60 y principios de los 70 estaba en la nómina de la agencia. Se trataba de Ronald Stark, líder de un grupo radical denominado la Hermandad del Amor Eterno, más conocida como la mafia hippie. Sinceramente esto da mucho que pensar, si esto sucedía en los años 50, ¿qué puede estar pasando ahora? No tenían escrúpulos, ni los tienen, ni nunca los tendrán. Bueno, esto es todo y, gracias por aprovechar tu tiempo, informándote, de lo que no quieren que te informes.